Hola, hola, bienvenidos una vez más a este que es su canal. Yo soy Sari, si todavía no me conoces y claro, te invito a que te suscribas. Y para celebrar esta primavera vamos a hacer este look muy rosadito, muy divertido. Espero y lo disfruten y pues claro, los invito a que se queden a ver este tutorial. Así que sin más preámbulo, vamos a este tutorial. Como prebase para sombras voy a utilizar un corrector, puede ser cualquier corrector. Yo estoy utilizando este de Bisú Cosmetics. Y de esta paleta de Pacifica voy a tomar esta sombrita más clara para iluminar el área del hueso. De esta paleta de BH voy a tomar estos primeros tres colores rosas en este orden, luego el amarillo y regreso al rosa más pálido. Primero voy a colocar poco a poco el primer color rosa y así voy a ir de uno por uno. Luego pasando a la siguiente tonalidad de rosa. Y dándole dimensión con el otro tonalidad de rosa. Ahora con esta brocha plana y corrector voy a limpiar un poco el área de en medio. Y ahora voy a colocar el color amarillo en este espacio. Y por último, con el rosa más pálido voy a hacer una transición entre el amarillo y el rosa y al final en la parte de arriba. Pasando al rostro y con este primer de Amazing Cosmetics que te deja una tonalidad bronceadita
por debajo de tu base de maquillaje, es mi favorito. Y con esta brocha de Amor US de doble fibra voy a difuminar todo este primer. Tomando mi base de maquillaje de Wet n Wild en el color Buff Bisque, lo voy a colocar en todo mi rostro con la misma brocha. Y luego con el mismo corrector voy a corregir e iluminar mi rostro. Para mi contour voy a utilizar este corrector café oscuro que es de una marca que se llama She. Y lo voy a difuminar con una esponjita o brocha. Para sellar el corrector voy a utilizar este setting powder de Bella Pierre en el color banana. Y para bronceador, este que era una edición especial de Elf Cosmetics. Para rubor, este de Urban Decay en el color Rapture. Lo voy a colocar en la manzana de mis mejillas. Regresando para terminar el área de los ojos, voy a colocar la sombra del color del medio de los rosas con esta brochita angulada y lo voy a colocar hacia los lados y luego voy a terminar con el rosa un poquito más pálido por encima. Y también voy a colocar la sombra amarilla en la parte de en medio. Voy a delinear mis ojos, pero por dentro de la línea de las pestañas con este delineador de Tattoo Junkie. Para máscara voy a utilizar este de Marc Jacobs, que es el Velvet Noir. Estas pestañas de Amor US en el número 43 y este labial de Medusas Makeup. Y para sellar todo, este setting spray de Lala Fox. Pues ahí está este tutorial muy primaveral. Espero y lo hayan disfrutado y pues antes de irse no olviden de regalarme ese dedito arriba y de suscribirse si todavía no lo ha hecho y pues de pasadita compartir este video con sus amistades o con alguien que quisiera ver un tutorial
para celebrar esta primavera. Así que muchas gracias. No olviden de seguirme en mis redes sociales que van a estar abajito enlistados para que lo vayan y lo chequen. Así que nos vemos a la próxima, que estén muy bien. Bye bye.